Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, con este reto bíblico 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con Números capítulo 15 después de nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que provees. Gracias, Señor, por la familia, por nuestros hijos, por mi esposa. Gracias, Señor, por el trabajo, por los proyectos que nos das. Te pido por todas aquellas personas que también necesitan de ti, que el Señor les dé según lo necesario a cada quien. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría e entendimiento para las Sagradas Escrituras. Dirígenos y guíanos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, mis hermanos, Números capítulo 15. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: cuando entren ustedes en el país que yo voy a darles para que vivan en él, y me ofrezcan un toro y una oveja para quemarlo en honor vivo, como sacrificio u holocausto de olor agradable, ya sea en cumplimiento de alguna promesa o como ofrenda voluntaria, o en ocasión de alguna fiesta, en el que presente la ofrenda deberá añadir 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite. Además, a los sacrificios indicados se deberán añadir una ofrenda de 1 litro de vino por cada cordero. Si se trata del sacrificio de un carnero, se añadirán 4 kilos de harina amasadas con poco más de 1 litro de aceite y algo más de 1 litro de vino, como ofrenda de olor agradable para mí. Si se trata del sacrificio de un becerro, para ofrecerlo como holocausto o como sacrificio de reconciliación o en cumplimiento de una promesa, se añadirán 6 kilos de harina amasada con 2 litros de aceite, más 2 litros de vino, como ofrenda quemada de olor agradable para mí. Esto es lo que deberá hacerse por cada toro, cada carnero, cada cordero o cada cabrito que se ofrezca. Por cada animal que se ofrezca, se hará su ofrenda correspondiente, según el número de animales. Todo israelita deberá cumplir esta norma cuando me haga una ofrenda quemada de olor agradable. Si un extranjero, ya sea que se encuentre de paso o que viva permanentemente entre ustedes, quiere presentarme una ofrenda quemada de olor agradable, deberá cumplir las mismas normas que todos ustedes. La misma norma vale para ustedes y para los extranjeros. Será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Una misma ley y una misma norma para ustedes y para los extranjeros. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado en el país a donde los voy a llevar y empiecen a disfrutar del trigo que se produce en él, deberán separar una parte para ofrecérmela. Y así como me ofrecen la primera porción de trigo trillado, así también con la primera masa que preparen me harán una ofrenda de pan. Esta ofrenda deberá hacerla siempre. Cuando involuntariamente dejen ustedes de hacer cualquiera de las cosas que les he ordenado a Moisés desde el primer día en adelante, para que ustedes y sus descendientes las cumplan, deberán hacer lo siguiente. Si la falta ha sido involuntaria y de todo el pueblo me ofrecerá un becerro como holocausto de olor agradable, con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Además me ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote celebrará el rito para obtener el perdón a favor de todo el pueblo de Israel, y yo los perdonaré. Pues se trata de una falta involuntaria, y ellos me presentaron su ofrenda y su sacrificio por el pecado. Yo perdonaré a todo el pueblo de Israel y a los extranjeros que vivan entre ustedes, si la falta del pueblo ha sido involuntaria. Si la falta involuntaria la comete una persona en particular,
esa persona ofrecerá como sacrificio por el pecado una cabrita de 1 año. El sacerdote celebrará ante mí el rito para obtener el perdón por el pecado involuntario de esa persona, y yo la perdonaré. La misma norma vale para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ustedes, si la falta cometida ha sido involuntaria. Pero si una persona peca voluntariamente, ya sea israelita o extranjero, me ofende a mí. Por lo tanto, esa persona será eliminada de entre su gente. Pues despreció mi palabra y no cumplió mis órdenes. Será eliminada del todo y cargará con su maldad. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre recogiendo leña en sábado. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante todo el pueblo. Y ellos lo tuvieron bajo vigilancia, pues aún no se había decidido qué se le debía hacer con él. Entonces dijo el Señor a Moisés: ese hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo apedreen fuera del campamento. Entonces los israelitas lo sacaron del campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: ustedes y sus descendientes deberán llevar borlas de flecos en el borde de su ropa. Las borlas deben ser de hilo morado. Así, cuando ustedes vean borlas, se acordarán de todos los mandamientos que yo les he dado y los cumplirán. Y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos, por los cuales ustedes han dejado de serme fieles. Así se acordarán de todos mis mandamientos y cumplirán y estarán consagrados a mí, que soy su Dios. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes, que los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Un levita descendiente de Kehat, llamado Coré, hijo de Ishar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Ahiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. Números capítulo 16. A ellos se le unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes con autoridad suprema sobre el pueblo? Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién lo está consagrado y quién puede presentarle las ofrendas. Solo podrá presentarle ofrendas aquel a que él escoja. Hagan lo siguiente: traigan los incensarios de Coré y sus compañeros. Póngaselo en las brasas, échenle incienso y colóquenlo mañana delante del Señor. El hombre a que el Señor escoja es el que le está consagrado. Y basta ya, levitas. Luego Moisés dijo a Coré: óiganme, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes de entre el pueblo de Israel y que estén cerca de él y se ocupen de sus oficios del santuario del Señor y presenten este servicio al pueblo? El Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de él, y ahora ambicionan también el sacerdocio. Realmente Aarón no es nadie para que hable mal de él. Es contra el Señor contra quien tú y tus compañeros se han rebelado. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corren como el agua para hacernos morir en el desierto? ¿Que además quieres ser nuestro jefe supremo? Tú no nos has llevado a ningún país donde la leche y la miel corran como el agua, ni nos has dado campos de viñedos. ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos?
no, no iremos a verte. Entonces Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas. Yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno, y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos. Después Moisés dijo a Coré: preséntense mañana tú y tus compañeros delante del Señor. Aarón también estará ahí. Que cada uno lleve su incenciario y le ponga incienso. Tú y Aarón llevarán también su incenciario y lo pondrán junto con los otros 250 delante del Señor. Entonces cada uno tomó su incenciario, le puso brasas e incienso y se colocó junto con Moisés y Aarón delante de la tienda del encuentro. Coré ya había reunido contra ellos a todo el pueblo frente a la tienda del encuentro. La gloria del Señor se apareció entonces ante todo el pueblo. Y el Señor les dijo a Moisés y Aarón: apártense de ese pueblo, que voy a destruirlo en un momento. Pero ellos, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, dijeron: oh Dios, tú que le das vida a todos los hombres, ¿vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? Y el Señor respondió a Moisés: diles a todos los israelitas que se aparten de la tienda donde está Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó, seguido por los ancianos de Israel, y fue donde estaban Datán y Abirán. Entonces le dijo al pueblo: apártense de las tiendas de esos hombres perversos y no toquen nada de lo que les pertenece. No vayan a hacer que también ustedes mueran por el pecado de ellos. El pueblo se apartó de donde estaban Coré, Datán y Abiram. Datán y Abiram estaban a la entrada de su tienda con sus mujeres y sus hijos. Y Moisés continuó: con esto les voy a probar que es el Señor quien me ha enviado a hacer todas estas cosas y que no las hago por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren de muerte natural como los demás hombres, es que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen y caen vivos al fondo de la tierra, entonces sabrán ustedes que son estos hombres los que han menospreciado al Señor. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con sus familias y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse. Así fueron eliminados de entre los israelitas. Al oírlos gritar, todos los israelitas que se encontraban alrededor salieron corriendo y diciendo: no nos vaya a tragar la tierra a nosotros también. Además, el Señor envió un fuego que mató a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Y el Señor se dirigió a Moisés y les dijo: ordena a Eleazar, hijo de Aarón, que saque los incenciarios de entre los restos del incendio y que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos. Los incenciarios de estos hombres que han muerto por haber pecado han quedado consagrados porque fueron usados para presentar incienso delante de mí. Conviertan pues ese metal en láminas para recubrir el altar y para que sirva de advertencia a los israelitas. El sacerdote Eleazar recogió los incenciarios de bronce que habían presentado los hombres que murieron en el incendio y ordenó que los convirtieran en láminas para recubrir el altar. Esta fue una advertencia a los israelitas de que nadie, aparte de los dos descendientes de Aarón, podían acercarse al altar para ofrecer incienso al Señor. De lo contrario, le pasaría lo que a Coré y a sus compañeros. Y todo se hizo tal como el Señor se lo había ordenado a Eleazar por medio de Moisés. Al día siguiente, todo el pueblo de Israel empezó a hablar contra Moisés y Aarón y decían: ustedes han matado al pueblo del Señor. Y todos se arremolinaban alrededor de Moisés y Aarón, pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En ese momento la nube la cubrió y se apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron frente a la tienda del encuentro y el Señor le dijo a Moisés: apártense de toda esa gente, que los voy a destruir en un momento. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y Moisés le dijo a Aarón: trae tu incenciario, ponle brasas del altar y échale incienso,
vete enseguida a donde está el pueblo y pide a Dios perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido y la plaga ya comenzó. Aarón hizo lo que dijo Moisés y se fue corriendo a donde estaba el pueblo reunido. La plaga enviada por Dios ya estaba haciendo estragos en el pueblo. Entonces Aarón puso su incienso y pidió a Dios perdón por el pueblo. Luego se colocó entre los que ya se habían muerto y los que todavía estaban con vida, y la plaga se detuvo. Entonces, aunque ya para entonces habían muerto 14,700 personas, sin contar los que habían muerto antes durante la rebelión de Coré. Cuando la plaga terminó, Aarón volvió a la entrada de la tienda del encuentro para reunirse con Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, aquí podemos ver puntos muy grandes. Primero, continúa la renegadera del pueblo de Israel. Un día antes habían visto la gloria de Dios y al día siguiente parece que lo olvidan y vuelven otra vez a pecar contra Dios. Y así es el hombre. Esa es la naturaleza del hombre. ¿Cuántas veces yo en oración, en meditación, en algún tema que el Señor me haya tocado, he prometido con todo mi corazón al Señor buscar la santidad? Y cuando menos pienso, meto las patas, las manos, la cabeza, el cuerpo entero. El hombre tiende muy fácilmente a fallar. Pero no recuerdo ahorita cuál fue el santo que decía, bendita culpa que mereció tan redentor. Y creo que San Agustín era el que decía que las caídas son buenas porque nos hace recordar cuán frágiles somos y solo Dios es perfecto. Entonces, mis queridos hermanos, vemos cómo el hombre es frágil, pero Dios es eterno. Dios no falla. Y el otro punto que quería tocar, que me llamó la atención mucho, es el señor que estaba buscando, no el señor como Dios, pero este hombre que estaba recogiendo leña en día sábado. Pues recoger leña no es malo. Mas sin embargo el castigo por haberlo hecho el sábado fue la muerte, solo por recoger leña. ¿Cuáles fueron los motivos? No lo sé. Pero mientras leía yo pensaba, quizás se le olvidó recogerlo el viernes. Quizás lo olvidó. Pudo haber sido un error. Quizás se le mojó. Quizás la que recogió no le salió buena. No tuvo que haber sido por mala intención. Mas sin embargo la culpa le da la muerte. El premio de su culpa fue la muerte. Por decir premio, porque obviamente no lo es, más bien el castigo. ¿Por qué encalco tanto esto? Porque muchas veces dice la gente, es que eso no es malo. Si ellos se aman, eso no es malo. Mira qué felices viven mucho más felices que otras parejas. Respetan a todo mundo, son buenos ciudadanos, son muy amorosos, son amables, ayudan a la gente, hacen obras de misericordia, ayudan al necesitado. Eso no es malo si ellos se aman. Es que el problema, mis hermanos, es que las cosas no son malas por sí, entre comillas. El problema es que todo lo que no agrada a Dios, por bueno que lo vea el hombre, es malo, porque a Dios no le agrada. Uno puede decir, yo recuerdo en mi pueblo lo que uno veía cuando yo era niño. Nosotros, me acuerdo que había tiempos, o a veces, no tiempos, pero a veces que si llegaba un narcotraficante de los más amables que había alrededor ahí en el pueblo y llegaba al restaurante, pagaba la comida de todos y la gente los miraba bien. Pues si es que él hace cosas buenas con su dinero. Una vez, y esto es historia verdadera en mi pueblo, una persona hizo un viaje de narcotráfico y fue a la parroquia de nosotros, que era la de San Francisco de Asís, y le prometió a Dios que si le iba bien en ese viaje, él iba a remodelar toda la iglesia. Y efectivamente le fue muy bien. Y cuando llegó fue a hablar con el párroco para decirle que pues que iba a remodelar la iglesia porque era no una penitencia, era una manda que le había hecho a Dios.
Y le cuenta. Entonces cuando el sacerdote se da cuenta que ese dinero venía del narcotráfico, le dijo, lo siento hijo, pero ese dinero yo no te lo puedo aceptar. Y la persona ofendida se fue, tenía un hermano que era protestante, era un cristiano, y habló con el pastor, y el pastor le dijo, matanga, dijo la changa, órale, y les hizo una iglesia grandísima, grandísima, una hermosura de iglesia que les hizo, o templo. Y, y él, pues según él quedó bien, ¿no? Que porque él cumplió su manda. Pero es que no importa si haya hecho una catedral. Eso que él hizo para ganar ese dinero no le agrada a Dios. Por lo tanto, tiene culpa. Y la muerte, el premio de la culpa es la muerte espiritual. No sé si él se condenó o no, eso no lo sabemos. Eso solo le pertenece a Dios. Pero esa acción, la pena de eso es la muerte. Entonces, no nos dejemos engañar que porque no es malo, entonces por lo tanto no es pecado. Si Dios lo prohíbe, eso es suficiente para ser pecado, por muy bueno que se vea. Y había otros puntos sobre los sacerdotes, voy a hacer solamente muy breve por el tiempo, pero me encanta la parte donde iba la plaga haciendo estragos. Dice que murieron, si no me equivoco, 17,000 personas, algo así decía, que ya iban muertas. Pero Aarón prende su incenciario y corre hacia el pueblo, por intercesión del pueblo. Yo quisiera que si podemos meditar un poquito en eso y vean el poder que Dios le da a sus consagrados. Dios ya había sentenciado al pueblo, ya le había dado su sentencia. Y la sentencia es que iban a morir. Dios ya había mandado la muerte al pueblo de Israel por el pecado que habían cometido. O sea que Él ya había dado su juicio. Y la palabra de Dios es irrevocable. Pero el sacerdote corre e intercede por el pueblo. Y después de que Dios ya había dado el castigo, Dios se retracta de su palabra. Ojalá entendamos el misterio que hay ahí. No saben los hermanos de otras religiones lo que se pierden al perder el ministerio del sacerdocio cuando se van a otra religión. Mis hermanos, Dios avala lo que sus ungidos dicen y hacen. Dios lo avala. Claro, cuando es para la salvación, obviamente. Y Dios aquí se retracta. Pocas veces hay donde Dios se retracta. Y esta es una clara de ellas. Otra vez es con Moisés, pero eso mejor se las dejo cuando llegue el tiempo. Perdón, con David. Pero bueno, lo que voy es eso, el poder del sacerdote. Y no es que el sacerdote mande a Dios, pero como Dios lo escogió, Dios le dio la autoridad, por lo tanto Dios respeta y avala la palabra del sacerdote. Así que no despreciemos a nuestros sacerdotes. Si conoces a uno, dale las gracias. Ellos dejaron mucho por nosotros. Yo he sabido de muchos sacerdotes que estaban casi por casarse y sintieron el llamado de Dios y dejaron sus sueños, sus ilusiones, para servirte a ti, para servirme a mí. Y si llega alguien a hablarte mal de los sacerdotes, cuando termine, si es que lo dejas terminar, dile palabra de Satanás, aléjate de mí, Satanás. Mucho cuidado con ser partícipes de hablar mal de los sacerdotes, de los obispos, del Papa. Son los ungidos de Dios, por lo tanto merecen respeto. Pues bien, mis queridos hermanos, eso va a ser todo. Terminamos por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos con este reto bíblico. Bendiciones.